Bueno, él tiene amplia experiencia en evaluación, como os he comentado, ha trabajado también en la Sociedad Española de Reumatología durante muchos años. Y él nos va a comentar cómo participan los agentes de interés en la evaluación de tecnologías sanitarias y todo el tema de los conflictos que puede haber, sobre todo en los clínicos que cobran... Bueno, que os cuente. Tienes aquí... Te dejo aquí el mando, gracias. Buenos días. Muchas gracias, Monse, por la presentación. No voy a repetir otra vez. Trabajo con ella desde hace ya unos años en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Y bueno, cuando Monse me invitó a participar en esta sesión, se me ocurrió ponerle un título cortito y la verdad es que acerté plenamente, yo creo. Detrás de todo esto lo que se esconde básicamente son dos cuestiones sobre las que voy a intentar centrarme en los próximos minutos para hablar. Y es, por un lado, el papel que juegan los agentes de interés en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, en el contexto europeo y en España en concreto. Y también voy a hablar un poquito luego, derivado de eso, de cuál es el papel que nos encontramos los evaluadores en lo que es la gestión de los conflictos de interés, la declaración y gestión de los conflictos de interés de estos participantes en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Y bueno, la verdad es que cuando estaba preparando la presentación a mí me pareció feo que fuera a hablar de conflictos de interés y no plantear yo mis propios conflictos de interés, ¿no? Me parece que es una manera sana y razonable siempre que voy a dar una sesión de empezar mis ponencias o mis charlas. No existe ningún tipo de conflicto de interés en relación al contenido de esta charla, si bien he de reconocer que especialmente a estas horas siento un especial apetito por las cuestiones dulces, por la cuestión dulce, y lo paso un poquito regular. Y también tengo un gran interés por seguir aprendiendo en lo que es el campo de la evaluación de tecnologías sanitarias. Bueno, voy a intentar responder tres cuestiones fundamentales a lo largo de esta presentación. No sé por qué no salen las imágenes, pero bueno, es igual. La presentación está organizada para intentar que cuando terminemos podamos tener una idea acerca de tres cuestiones fundamentales. Por un lado, ¿por qué hacemos evaluación de tecnologías sanitarias? Ya he visto que al final de la presentación de Monse ha surgido un poquito a qué nos dedicamos, ¿no? A qué nos dedicamos Monse, a qué me dedico yo, a qué se dedica luego Juan Carlos cuando venga a hablaros. Bueno, pues voy a intentar darle un poquito de respuesta. Vamos a hacer un repaso histórico de dónde surge y por qué tenemos que hacer evaluación de tecnologías sanitarias. Voy a intentar convenceros de nuestro papel, ¿no? De todo lo que es el Sistema Nacional de Salud. Luego vamos a hablar un poquito de cuál es el papel de los agentes de interés, que realmente es el núcleo central de mi presentación, y terminaré contando alguna experiencia práctica, sobre todo en relación al papel de los conflictos de interés, que es lo que nos hemos encontrado en cuestiones un poquito más prácticas, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿por qué surge la evaluación de tecnologías sanitarias? Bueno, vamos a empezar con ese repaso histórico, ¿no? Para que nos ubiquéis un poquito, para que sepáis de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a llegar incluso a hablar del futuro. Pero antes de hablar de ese futuro, quería hablar de lo que fue el pasado. A principios del siglo pasado, los hospitales eran lugares probablemente muy sencillos, en comparación con lo que son en la actualidad. Pero en la década de los 60 a los 70 lo que ocurre es que hay una gran explosión con la aparición de aparatos, dispositivos médicos, tecnologías sanitarias, no solo medicamentosas. Nosotros nos dedicábamos a la evaluación de todas las cuestiones que no son medicamentos. Entonces empezaron a aparecer muchos aparatajes, muchos dispositivos, muchas cuestiones que van más allá de los medicamentos y que producen un rápido incremento en el gasto sanitario. Claro, de esta situación, de este contexto, surge una preocupación y va a surgir una necesidad, como casi siempre en la vida. La preocupación fundamentalmente es que los sistemas nacionales de salud van a intentar perseguir una situación de eficiencia, seguridad, y buscan evitar que las nuevas tecnologías sanitarias se incorporen a los sistemas nacionales de salud en situaciones en las cuales hay un aumento de los costes sin una evidencia suficiente, ¿no? Y todo esto genera una necesidad. La necesidad de la aparición de alguna herramienta metodológica, algún área, algún campo que se dedique a evaluar decisiones informadas basadas en las mejores pruebas científicas. Ya estamos intuyendo un poco por dónde va el tema de la evaluación de las tecnologías sanitarias, pero ¿cuándo surge realmente? Bueno, podemos situar el inicio de lo que es la prehistoria de la evaluación de tecnologías sanitarias de manera relativamente reciente. Esto es una disciplina bastante reciente. A mí una de las cosas que más me gusta de trabajar en la evaluación de tecnologías sanitarias es que estamos hablando de una cuestión que estamos dando prácticamente nuestros primeros pasos. De hecho, esto ocurre en el año 1976, que viene un poquito antes. En torno al año 72, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la creación de una oficina para la evaluación de tecnologías,
en Estados Unidos, y crea esta oficina, pero para todo, no solo para el ámbito sanitario. Crea una oficina en la cual van a estar una serie de burócratas que se va a dedicar pues, a evaluar tecnologías en el ámbito militar, que eso les gusta mucho a los estadounidenses. Tecnologías en el ámbito de desarrollo industrial en general, y luego también en la parte sanitaria. En la parte sanitaria empiezan a trabajar en el año 76, donde realmente se crea ya un departamento que se dedica a evaluar tecnologías sanitarias, y da pie a la creación de otras agencias nacionales, lo que van a ser incluso precursores de futuras agencias como la estadounidense. En el año 1987, más o menos una década después, surge lo que es la primera sociedad internacional en el ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias. Estamos hablando del año 87, insisto, una disciplina muy reciente, que estaba dando aquí sus primeros pasos al final de los años 80, a principios de los 90, y esta sociedad va a ser la precursora de lo que hoy en día llamamos HTI, que es la sociedad para nosotros referente en el ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias. Y de aquí nos vamos a los años 90, en la cual realmente se produce una consolidación ya internacional, ya hay un consenso grande a nivel transnacional, en el cual pues, todos los países, todos los gobiernos de todos los países están de acuerdo en que tienen que tener una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. No sé si os sonará, pero hay una que es referente para todos, también para nosotros, que es el NICE en el Reino Unido, que parece que es, muchas veces suena, habréis oído hablar de ella quizás, y surge en el año 1999. Bueno, esto estamos hablando un poquito, ya digo, de la prehistoria. Pues estamos hablando de los años 60, 70, 80, 90, vamos a ir a este siglo ya. Vamos a acercarnos un poquito más a lo que yo conozco. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, pues, de lo que es el contexto, otra vez, en el que nos desarrollamos. Nos encontramos en una situación de una fuerte presión hacia los sistemas nacionales de salud, por la aparición de múltiples tecnologías. En los años 60-70 surgen esas primeras agencias, es verdad que hay un impulso, aparición de tecnologías sanitarias disruptivas que aparecen y que se tienen que evaluar y hay que ver si cuadran o no cuadran en los presupuestos nacionales de sanidad, pero esto se vuelve, es exponencial. La aparición de tecnologías sanitarias nuevas, de dispositivos médicos, sigue una curva exponencial, con lo cual nos enfrentamos a este reto de una manera cada vez más acuciante, y en los años 2000 ya estamos hablando de que realmente tenemos que hacer frente a una situación que además se ve agravada por otra serie de factores incluso sociológicos, sociodemográficos, como es el envejecimiento poblacional, el aumento de procesos crónicos y unas expectativas por parte de la población cada vez en mayor aumento, ¿no? Todo esto se da en un contexto de presupuestos ajustados. En los últimos 25 años hemos tenido 2 o 3, yo ya las he perdido la cuenta, recesiones económicas, y esta situación pues ha surgido la necesidad, parece perentoria, de llevar a cabo un control del gasto sanitario que ha llevado a una mayor exigencia por parte de las autoridades a la hora de vigilar y a poner en valor que no vale todo lo que incorporemos al Sistema Nacional de Salud, vale aquello que aporta valor. Hemos pasado de la situación de los 60-70, en la cual, del siglo pasado, en la cual cualquier dispositivo que llegara, si era nuevo, parecía que aportaba algo y se sumaba, y ahora sí que parece que todos estamos convencidos de que todo aquello que entre en un hospital, todo dispositivo que entre en un hospital o en el Sistema Nacional de Salud en general, debe de aportar valor y debe de haber alguien que evalúe ese valor que aporta. Bueno, esto nos lleva a una necesidad constante de una evidencia lo más robusta posible. Montse estaba hablando precisamente de cómo evaluamos esa evidencia y a qué nos referimos con una evidencia robusta. Y hoy en día lo que nos encontramos como evaluadores en muchas situaciones es que se nos pide que evaluemos tecnologías para la cual tenemos escasez de datos o no tenemos la capacidad o no hay capacidad para generar estudios de calidad en relación a esas tecnologías sanitarias, ¿vale? Todos tenemos muy claro, muchas veces, no tenemos dudas de que si hablamos de tecnologías medicamentosas, no tiene ningún sentido que un medicamento llegue al mercado si no ha pasado por una serie de cortes, se ha llevado a cabo una serie de ensayos clínicos, y es así, o sea, no se aprueba un medicamento si no tiene una evidencia muy robusta. En el caso de otras tecnologías no medicamentosas, la cosa es un poco más complicada, no sigue la misma teoría. Entonces, bueno, nos enfrentamos a esta situación de la mejor manera posible. Hemos hecho un repaso, nos hemos referido al siglo pasado, cuando surge, hemos estado viendo los últimos 25 años, ¿y cuál es la situación actual a día de hoy? Bueno, pues hay una sensación de la aparición exacerbada de tecnologías
que van más allá pues, de los dispositivos tradicionales. Ya no estamos hablando de un ecógrafo, lo habéis mencionado antes, algoritmos, inteligencia artificial, dispositivos digitales, que tú puedes llevar una aplicación en el móvil o en una pulsera y te va controlando la presión cardíaca, etcétera, etcétera. Todo esto son cuestiones que están presentes en nuestro día a día, que forman parte de nuestra actividad cotidiana y que vamos a tener probablemente que evaluar, ¿no? Aquí estamos incluyendo pues, la aparición de tecnologías emergentes pues, sobre temas que ya hemos comentado, inteligencia artificial, la parte de las terapias génicas, que estamos involucrados dentro de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en proyectos que tienen que ver con la evaluación de esto. Esto va a ser un boom probablemente que va a cambiar por completo los próximos años, luego hablaremos del futuro. Dispositivos avanzados, soluciones digitales con altos costes unitarios y desafíos en generación de evidencia. A esta situación actual de aparición de tecnologías emergentes en campos totalmente novedosos, que hace 15-20 años no éramos capaces de vislumbrar. Hace 15-20 años a mí me preguntan si la inteligencia artificial va a estar aquí, yo no hubiera sido capaz, pues, si no, desde luego no estaría trabajando en la agencia, estaría haciendo otro tipo de cuestiones más lucrosas. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo nos encontramos con esta situación y nos encontramos a su vez con desafíos metodológicos. Nos encontramos con una situación de desafío metodológico en cuanto a la necesidad de que, volviendo al tema de los medicamentos, tenemos muy claro que un medicamento tiene que llegar con una serie de ensayos clínicos, unos estudios experimentales muy bien hechos, muy rígidos, muy controlados, pero ya no queda tan claro cómo tenemos que evaluar dispositivos basados en inteligencia artificial, cómo lo hacemos. Ya no, los esquemas tradicionales quizás no nos valen para evaluar este tipo de dispositivos, a lo mejor de soluciones digitales, etcétera, ¿no? Se pueden diseñar estudios y ensayos clínicos, pero igual tenemos que ir un pasito más allá, tenemos que buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en muchas situaciones en las cuales la evidencia que tenemos es muy limitada y no proviene de ensayos clínicos bien hechos o bien diseñados. Y aquí voy a mencionar por primera vez una de las cuestiones centrales de la charla, que es el tema de la participación, de la incorporación de los agentes de interés. Luego lo vamos a ver también un poquito el recorrido, cómo ha sido la incorporación, pero llega un punto en este proceso histórico para la evaluación de tecnologías sanitarias en la que se ve que las partes implicadas de la sociedad sobre las que vamos a hacer una evaluación de tecnologías sanitarias y se van a ver afectadas por ella, pues está bien que participen en la evaluación de tecnologías sanitarias. Hay un punto en el que vemos que pueden aportar. Vamos a ver luego un poco lo que aportan, ¿no? Pero aquí lo dejo ya mencionado. Luego, ahora estamos en un momento, y esto también es bonito, yo creo que es una de las cosas más bonitas de nuestro trabajo, estamos en un momento en el cual hay otras áreas en las que está todo prácticamente inventado. Nosotros realmente a nivel metodológico todavía estamos buscando, dándole vueltas a soluciones para todos estos desafíos que comentábamos. Por ejemplo, no quería irme sin mencionar los acuerdos de uso compartido, de uso condicionado. Esto significa fundamentalmente que las agencias reguladoras, los financiadores, cuando les llega un dispositivo nuevo, un dispositivo sobre una tecnología sanitaria nueva, a lo mejor la información que viene de los ensayos clínicos tiene una serie de limitaciones que es importante que conozcáis. Pues normalmente se hacen en una población muy concreta, excluye a determinados grupos poblacionales, por ejemplo personas muy mayores con muchas comorbilidades, no entran en los ensayos clínicos. Y luego los seguimientos son a tiempos concretos. No haces un ensayo clínico, es inviable hacer un ensayo clínico que vale millones de euros durante 10-15 años. Entonces, en este contexto, los reguladores y los financiadores se han dado cuenta de que a lo mejor lo que tienen que hacer es aprobar, no se puede demorar la entrada de un dispositivo médico, de una tecnología médica al Sistema Nacional de Salud. Bien, lo aprobamos, pero hay que hacerlo de manera condicionada. ¿Condicionada a qué? A que la industria, los desarrolladores de estas tecnologías sanitarias, sigan proporcionando datos o se sigan generando datos en el contexto de la práctica clínica. Y ahora están muy de moda estos estudios basados en práctica clínica real. De manera que se hace una aprobación condicionada a que en condiciones de efectividad y seguridad a largo plazo, en condiciones de práctica clínica, ya sin restricciones poblacionales, sin restricciones temporales, pues la información que se vaya obteniendo siga corroborando esa información previa que habíamos obtenido. Entonces, bueno, todo en este contexto, lo que intentamos, hacia donde estamos yendo, es intentando evolucionar para equilibrar la innovación y la sostenibilidad en un mundo con recursos limitados.
Realmente a nosotros nos gusta mucho como evaluadores decir que contribuimos a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por ahí vamos persiguiendo, ¿no? Lo que decíamos, que cualquier tecnología sanitaria que se incorpora al Sistema Nacional de Salud aporte valor, aporte algo nuevo sobre lo que ya hay y que realmente sea eficiente. Bueno, y ahora ya, pues, yo también estaba preparando la presentación y digo, bueno, como hemos llegado hasta el presente, ¿por qué no intentar ir un poquito más allá, no? Yo creo que aquí también, en el contexto de lo que es el máster, pues tenía sentido ir un poquito más allá, que es lo que nos espera, ¿no? En un año, más o menos, me atrevo a pronosticarlo, no soy muy bueno, pero vamos a intentarlo, en 10 años, en 20 o incluso en 100. 100 ya es una cosa que dije, bueno, vamos a jugárnosla aquí porque me he venido a jugar. Pero vamos a empezar por el año, ¿no? ¿Cómo veo yo la evaluación de tecnologías sanitarias dentro de un año? Bueno, yo creo que vamos hacia unas evaluaciones de tecnologías sanitarias, ya lo hemos estado comentando. Intentamos que estos informes, que nuestros informes, que nuestros procedimientos de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias sean lo más ágiles y adaptativos posibles. Ya hemos estado hablando de esos acuerdos de uso condicionado, tal, o sea, ya no se trata de hacer una aprobación, de hacer una evaluación pétrea, que no inamovible, que no, lo que estamos buscando es que si hay nueva generación de evidencia, si aparece nueva evidencia científica, podamos adaptarnos a ella, ¿no? En este sentido, la incorporación de los datos de práctica clínica real, sobre la que todavía no lo tenemos del todo claro cómo lo vamos a hacer, estamos probando, estamos haciendo experiencias como el uso tutelado o los estudios de monitorización. Bueno, vamos a ver cómo lo incorporamos, pero tenemos claro que por ahí van los tiros. A ver cómo lo hacemos para que, por un lado, estemos contando siempre con la mejor evidencia científica disponible, seamos capaces de generar la mejor evidencia científica disponible, tengamos esos datos del mundo real, pero además que el proceso no se pare, no se detenga, que sea ágil, ¿no? Esto es un poco el contexto hacia donde creo yo que vamos. Y en este sentido, pues lo que estamos buscando son evaluaciones iterativas, adaptativa de las tecnologías emergentes. Aquí tenemos experiencia, por ejemplo, con procesos de Living Evidence. Bueno, pues es una cosa que está surgiendo, que se está desarrollando, que estamos viendo a ver cómo funciona. Consiste pues en estar pendiente continuamente de la nueva evidencia que se va generando sobre un dispositivo sanitario e ir adaptándonos. O sea, no se trata de... y en esto los medicamentos tienen mucha camino ya recorrido porque tienen mucha experiencia. Medicamentos a prueba, pero luego leemos que se ha retirado un medicamento porque se ha descubierto nueva evidencia o se ha restringido su uso a determinados grupos poblacionales porque de repente se ve que en personas mayores de 65 años pues un determinado medicamento produce accidente cerebrovascular. Bueno, pues ese es un poco el objetivo, de conseguir integrar toda esa nueva evidencia que se va generando, que se sigue generando post-autorización en los procesos de evaluación. Esto es complejo, pero yo creo que en un plazo de 1, 2, 3, 4, 5 años yo creo que es razonable que estaremos aquí, en esta parte de la película. Si vamos un poquito más allá, 10 años, bueno, pues vamos a seguir incidiendo en el tema de disponer de datos casi en tiempo real. Y aquí hay dos cuestiones básicas, esenciales, que ya nos suenan, pero que me atrevo a decir que van a tener un desarrollo importante en la próxima década. Uno es la grande base de datos, el Big Data. El Big Data y el Machine Learning y todas estas cuestiones van a estar, yo creo que integradas en nuestro día a día, en nuestras evaluaciones de tecnologías sanitarias, y es muy probable que, aunque ahora lo vemos que está teniendo un desarrollo quizás más lineal del que sería previsible, yo estoy seguro de que va a haber un momento en el que va a haber un desarrollo exponencial. Y vamos a contar con esta información. Y para eso va a ser muy importante, que es uno de los factores limitantes que hay ahora mismo, que los sistemas de información sanitarios estén conectados. Ahora mismo uno de los problemas que hay, por mi experiencia, es que incluso dentro de las mismas comunidades autónomas, las historias clínicas de diferentes hospitales o de diferentes ámbitos sanitarios, en un ámbito de atención primaria, con un ámbito hospitalaria, ahora estamos empezando a interconectarlas, pero esto hasta hace poco era un sueño, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de un espacio europeo de datos, estamos empezando a hablar de una serie de cuestiones que hasta hace poco pues prácticamente estaban muy lejanas. Y esto nos va a ayudar a que en un tiempo razonable podamos estar utilizando estas técnicas estadísticas avanzadas para utilizar estos datos en tiempo real. Y luego, bueno, la inteligencia artificial, que nos va a permitir seguramente llevar a cabo decisiones mucho más rápidas. Nosotros ya estamos haciendo alguna cosa muy modesta, estamos intentando integrar lo que es, de una manera bastante sencilla, la inteligencia artificial en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, pero estamos en pañales. O sea, ahora mismo no creo que... probablemente Millones dentro de 10 años se reirá de lo que estoy contando ahora, porque probablemente seguro que vamos a utilizarlo de una manera mucho más ágil, mucho más metodológicamente correcta y haciendo las cosas mucho mejor. Ya veremos para qué nos ayuda, ¿no? Si nos vamos a 20 años, ¿qué es lo que vislumbramos ahora mismo de qué puede ser la evaluación de tecnologías sanitarias?
lo que os comentaba fundamentalmente, va a haber un desarrollo importante, yo creo, de la parte de la genómica, y va a haber aquello que llamamos, que llevamos muchos años, yo cuando estudiaba la carrera ya me lo contaba, la medicina personalizada. Bueno, pues la medicina personalizada que está llegando, pero que no termina de llegar, en algún momento va a explotar y va a terminar por aparecer y por implementarse y por hacerse una realidad cotidiana para todos nosotros. Y ahí va a ser muy importante la genómica, el desarrollo de la genómica. Ahora mismo hay proyectos para la compartición de datos a nivel europeo, de datos genómicos, por ejemplo, también va a ser otra cuestión importante. Está en desarrollo y se está viendo a ver cómo funciona a nivel técnico, a nivel legal, a nivel ético y a muchos niveles, ¿no? Esto es una cuestión bastante gigantesca. En relación ya, me quería ir a un siglo más allá. Esto ya es un poco por comentar, ¿no? Pero sí que es verdad que por la experiencia, dentro de un siglo, la evolución de tecnologías sanitarias, ahora mismo estamos en lo que sería una tercera parte de ese camino. O sea que estoy seguro que va a ser muy, muy diferente a lo que estamos haciendo ahora mismo. Probablemente nos encontremos con tecnologías sanitarias que no tienen nada que ver con lo que hay en la actualidad, híbridos humano-máquina, esos dispositivos implantables, incluso en la córnea, transdérmicos, cuestiones que ahora mismo se vislumbran, que parecen ciencia ficción. Probablemente los evaluadores de dentro de 80, 90, 60, 70, 100 años estén evaluando este tipo de dispositivos. Aumentación biológica, medicina espacial. Y luego hay una cuestión muy interesante a nivel metodológico, y esto es verdad que a lo mejor 100 años es mucho tiempo, pero que va a llegar dentro de un tiempo, y son nuevas métricas que van a aportar valor a nuestras evaluaciones de tecnologías sanitarias. Es verdad que nosotros evaluamos muy bien, o razonablemente bien, lo que es la calidad de vida. En las evaluaciones económicas incluso somos capaces de ajustar los años de vida ganados, o sea, la cantidad de tiempo que vamos a vivir ajustado a esa calidad de vida. O sea, tenemos artilugios que funcionan relativamente bien, pero probablemente por el propio desarrollo de nuestra sociedad vamos a ir hacia otros indicadores y hacia otros parámetros que van a tener en cuenta los decisores políticos para la adopción de tecnologías sanitarias. Por ejemplo, medidas relacionadas con el bienestar integral, la longevidad saludable, de lo que comentamos hace un momento, y salud medioambiental. Cuestiones que ya están ahora mismo por ahí, pero que se van a tener un desarrollo importante. A lo largo de la presentación he ido salpicando un poco de algunas diapositivas con algunas referencias que consideraba interesantes. Son más que cuestiones, es más que nada pues un poco para aumentar ese grado de curiosidad para aquel que lo tenga, pues tiene aquí algunas referencias que puede leer. No son teóricas, no son tanto teóricas, algunas son estudios, pero no son tanto teóricas, sino por si a alguno le pica la curiosidad por saber hacia dónde vamos o por dónde estamos en la evaluación de tecnologías sanitarias, pues aquí tienen algunas referencias que yo creo que pueden ser de interés. Bueno, y hasta ahora mismo ya hemos mencionado algo, pero podemos decir que estamos ignorando lo que es el elefante de esta presentación, por lo menos. Y ese elefante consiste en esta pregunta: ¿quién creéis que debe de participar en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias? ¿Quién creéis, por lo que hemos dicho? ¿Pacientes? ¿Los profesionales, los clínicos? ¿Y quién más estaríamos hablando? ¿Los financiadores? ¿Y alguien más? La industria, por ejemplo, ¿la industria participaría? ¿También debe de participar? Pues sí. Vamos a ver un poquito cuál es el papel de cada uno de ellos, pero yo creo que hemos mencionado ahora mismo todos, con lo cual me alegro por lo menos estos 15 minutos. La primera idea la tenemos clara de a qué nos referimos por agentes de interés. Y además coincidimos, porque esta es la tendencia actual. La tendencia actual nos lleva a que pacientes y cuidadores, nosotros siempre hablamos de pacientes y cuidadores, porque hay patologías en las cuales el paciente desgraciadamente no puede participar y es el cuidador el que tiene algo que decir quizás. La industria, desde luego, puede participar. Ahora vamos a ver cómo, de qué manera, vamos a ver cómo y de qué manera puede participar, hasta dónde podemos dejarla participar. Y luego, también desde luego los asesores clínicos, los expertos clínicos, los que utilizan los dispositivos, los prescriptores. Al final es relevante, ¿no? Bueno, pues me alegro que tengamos consenso sobre estas tres patas de esta silla, porque es la clave, es el eje fundamental, ¿no? La evaluación de tecnologías sanitarias ha evolucionado desde esos años 60-70 del siglo pasado para dar respuesta a contextos cada vez más complejos y a tecnologías emergentes. Es una realidad completamente nueva, ¿no? Las tecnologías, el ecógrafo de los años 60-70 no tiene nada que ver con las tecnologías que ahora hemos comentado que estamos evaluando. Y esto implica un reto para nosotros como evaluadores. Nosotros como evaluadores
Este año estamos haciendo un informe sobre enfermedad de Alzheimer y un marcador sanguíneo, y el año que viene nos están encargando uno sobre un dispositivo para bombear medicamentos en el hospital. Entonces, yo no soy experto en eso, yo soy farmacéutico, yo puedo tener una idea de algunas cuestiones, pero no soy experto en eso. Entonces, voy a necesitar unos apoyos sobre los que sustentar todos los informes. Hoy más que nunca digo que la participación de los agentes de interés, y aquí ya lo estamos viendo, industria, aspectos clínicos, pacientes y familiares, es esencial para intentar una cuestión que nos obsesiona. Y nos obsesiona y está incorporada en las normativas que regulan la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿vale? Luego hablaremos sobre ellas. Queremos que nuestras evaluaciones sean transparentes, que busquen la eficacia y que estén adaptadas a la realidad. Y para eso el papel de los agentes de interés es esencial. Además es que ya no es una cuestión de que, bueno, pues, la tendencia social pueda ir por ahí, a que la participación ciudadana, la participación de pacientes, a que hay que incorporar, no es una cosa así bonita y tal, no, es que realmente los pacientes hemos visto y desde el punto de vista del contenido de una evaluación de tecnologías sanitarias pueden aportar información única y complementaria que enriquece todo este proceso y que nos va a permitir elaborar unos informes mejores. Y esto es importante, y tomar unas decisiones mejores a los decisores. Entonces, todos estamos de acuerdo, tanto los evaluadores como los decisores están de acuerdo en que es sano y es razonable incorporar a estos agentes de interés. Bueno, voy a poner de vez en cuando stakeholders porque está así muy esto, digo, me voy a tirar el pisto, realmente son los agentes de interés. Stakeholders es como lo vais a encontrar en el contexto europeo, que vamos a hablar ahora un poquito también, de cómo se maneja a nivel europeo. Bueno, vamos a hacer un repaso mínimo, histórico también, de cómo ha ido la participación de los pacientes, de los agentes de interés, porque cuando surge la evaluación de tecnologías sanitarias, esto que ahora mismo os estoy contando, y que yo creo que más o menos, por lo que he visto, tenemos todos un consenso bastante claro sobre la participación y la importancia de la participación de pacientes, industria y asesores clínicos en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, no está tan claro. Ya digo, los primeros agencias de oficinas de evaluación de tecnologías sanitarias estaban fundamentalmente constituidas por burócratas que estaban encerrados en su despacho. Y bueno, ellos más o menos, tampoco existía la medicina basada en evidencia como ahora la conocemos, que se desarrolló un poquito después y tal, ellos más o menos hacían sus informes y tomaban sus decisiones, ¿no? Pero sí que es verdad que en los años 70 ya hay alguna cosa, los estadounidenses, que no hablan tanto de paciente, que a ellos les gusta más hablar de consumidor, ya ven que a la hora de hablar de tecnologías sanitarias no estaría mal, de alguna manera. No se sabe muy bien cómo, pero no estaría mal empezar a incorporar la opinión de gestores y consumidores en el proceso de evaluación. Ya lo que sí está claro es que en los años 90-2000, INATA, que es una de las sociedades internacionales de evaluación de tecnologías sanitarias más importantes, y además que tiene una presencia de evaluadores españoles muy importante, y UNETA, que es la red europea de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. No voy a entrar en detalles, pero vamos, quedaros con esa idea, tampoco os interesa tener más información sobre esto, pero UNETA es, digamos, la primera vez que a nivel europeo se dice qué estamos haciendo con la evaluación de tecnologías sanitarias. Esto ya es en los años 2000, bueno, pues estas organizaciones, INATA en los 90 y UNETA a partir de los años 2000, impulsan una serie de foros y encuentros con asociaciones, sobre todo de pacientes y cuidadores, también con clínicos, con industria y con pagadores, para ver un poquito cuál puede ser el papel y cuál puede ser el rol y de qué manera pueden participar. Todavía, ya digo, de una manera muy incipiente, ¿no? Realmente las primeras iniciativas surgen ya a partir del año 2010, en las Joint Action, en las acciones conjuntas de UNETA, de esta red europea de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, para ver un poquito ya cuestiones metodológicas. Muy bien, estamos todos de acuerdo de que los agentes de interés están ahí y tienen algo que decir en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, pero ¿cómo? ¿Cómo articulamos un poco su participación en el contexto de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias? Y vamos a hablar de los agentes de interés en el contexto del reglamento europeo. Hay un reglamento nuevo europeo que se aprueba en el año 2021, hemos ido viendo desde el año 60, hemos visto los años 90, 2000, 2010 con UNETA. Y bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Pues en el año 2021, con el nuevo reglamento europeo, que es la primera vez que tenemos en Europa, más allá de UNETA, tenemos un reglamento que nos afecta a todas las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y nos dice cuál es el procedimiento para la aprobación o para la aprobación de una tecnología sanitaria en el contexto europeo, para hacer un informe. Bueno, pues
Este reglamento, que es no sé si lo he dejado claro, pero es un hito para nosotros, muy importante, pues lo que hace es establecer una red de agentes de interés permanente. Es decir, cualquier asociación de pacientes que estuviera interesada en participar en procesos de evaluación de tecnología sanitaria, que tenga algún tipo de interés ligeramente lejano al proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, que ya os adelanto que son todas, prácticamente, pues podría participar en esta red. ¿Vale? Y hay unos procedimientos y una serie de procedimientos establecidos en este reglamento que articulan de qué manera puede uno participar en la red y cómo va a participar luego la red en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Esto es un hito, realmente muy importante. De hecho, la mayor cuestión de todo esto es que genera una participación ya estructurada, normativa, en procedimientos de JCAs, que son las evaluaciones, los informes de evaluación, en los Joint Scientific Consultation, que son esos diálogos tempranos con la industria, también, y en la detección de nuevas tecnologías. Y lo hace además con un procedimiento que es público, que está recogido en esta norma y por tanto que es transparente, con lo cual todo el mundo sabe a qué se tiene que atener si quiere participar en este tipo de evaluaciones. Además, lo que nos habíamos dado cuenta hasta ahora es que la participación de los agentes de interés está sometida a una serie de barreras que luego me extenderé más en profundidad. Y este reglamento lo que dice, bueno, vamos a intentar superar esas barreras. Fundamentalmente lo que permite es establecer una norma que establece claramente el rol, las funciones y el alcance de la participación de los pacientes, algo que hasta ahora de pacientes, industria y asesores clínicos, algo que hasta ahora no existía. Eso en el contexto europeo. En España hemos hablado de REDETS, es la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias en el contexto español. Hay 8 agencias, está de ámbito, digamos, estatal, estamos nosotros en el instituto, y luego hay 7 agencias autonómicas. 7 agencias, os he contado bien. Entonces, bueno, pues que os suene REDETS, por si alguna vez nos surge, pues REDETS. Nosotros en España la evaluación de tecnologías sanitarias la articulamos a través de REDETS. REDETS fue creada más o menos en el año 2012 y es, digamos, un organismo colegiado en el cual intenta fomentar una participación en red y coordinada, en el cual fundamentalmente lo que hemos hecho es darnos todos los mismos mecanismos metodológicos para hacer evaluación de tecnologías sanitarias. De manera que si la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnologías Sanitarias hace un informe de evaluación de tecnologías sanitarias, utilice las mismas herramientas que he hecho yo, de manera que nosotros nos lo creemos. Y si nosotros hacemos lo mismo, ellos se lo tienen que creer. Es así. Esta es la ventaja, lo que aporta. Y aquí lo que tenemos claro más o menos en redes ya desde hace un tiempo, fundamentalmente porque redes surge justo en el momento en que en EUNETA, la red europea, estaba empezando este tema a florecer. Entonces nos encontramos con una situación perfecta para sumarnos un poco a esa situación en la cual parecía claro que la participación de los agentes de interés tenía que estar en los informes. Desde el año 2017 se han impulsado declaraciones y estrategias concretas a nivel metodológico para la participación de pacientes y cuidadores, fundamentalmente pacientes y cuidadores. Vamos un poquito más retrasados a lo mejor en la participación de otros agentes de interés como la industria o los asesores clínicos, pero también estamos haciendo marcos metodológicos para ver cómo articulamos esto. Y todo esto, todo lo que es REDETS, está organizado a través de esta orden ministerial, que ya se va a quedar obsoleta de todas maneras, porque está en desarrollo un real decreto que todavía no está publicado, pero vamos, está en revisión. Lleva un poco más de tiempo del que en teoría iba a estar antes de terminar el año pasado, pero se está retrasando un poco. Es un real decreto que recoge todo lo que ya viene en el reglamento europeo a nivel de evaluación de tecnologías sanitarias, pero además recoge cuestiones peculiares nuestras del contexto de España y va a superar sin lugar a dudas a esto, y también establece los mecanismos de participación de todos los agentes de interés en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Bueno, esto yo creo que las dos siguientes diapositivas yo creo que son un poquito más interesantes de lo que os estoy contando hasta ahora. Aquí lo que he intentado resumir un poquito son las oportunidades, barreras y facilitadores de los agentes de interés. ¿Qué situación nos encontramos? Tenemos una situación de oportunidad en cuanto a la posibilidad de incluir en nuestros informes la perspectiva real del paciente, lo que va a mejorar, lo que va a potenciar la relevancia de los informes que nosotros hacemos, de los análisis que nosotros hacemos. Creemos que esto va a dotar de mayor legitimidad y transparencia a todos los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, el contar con la participación de los expertos clínicos, de la industria
y, sin lugar a dudas, de los pacientes y los cuidadores. Y además vamos a contar con datos contextualizados y probablemente con una mejora de la implementación, es decir, que cuando tengamos el OK para introducir una tecnología sanitaria la hagamos en las condiciones de preferencia que nos está diciendo el paciente. De todo esto, de la foto, ha desaparecido el pagador. El coste de efectividad, o sea, ahí no paga. El pagador es... Hacienda. A ver, el pagador está fuera del foco de esta presentación por una cuestión fundamental. El pagador siempre ha estado. De hecho, el pagador es el que... Pero no tiene una figura ahí que diga... El pagador... ¿No se paga o no se paga? Sí, claro que la tiene. El pagador se va a fiar de lo que nosotros digamos como agencia de evaluación de... Es algo... Exacto. No participa... El proceso. El proceso En no, nuestro toma caso, la entonces, decisión. el pagador el que hace que vosotros existáis. Sí, en cierto modo sí. Es el que considera que es necesario. Claro. A ver, el ministerio podría tomar dos decisiones. Que una de ellas no lo toma nadie, pero la podría tomar. Es decir, yo voy a incluir tecnologías sanitarias o no sanitarias lanzando una moneda al aire. Me llega lanzo una moneda al aire, cara entra, cruz no. Pero claro, no parece muy razonable, ¿no? Bueno, tal y como están las cosas podría ser factible, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que en las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias surgimos un poco desde un punto de vista político porque somos un escudo para que las decisiones se diga que se toman de manera informada, pero realmente es que es así. O sea, nosotros hacemos informes los cuales estamos evaluando la evidencia científica disponible para decir si la seguridad, la eficacia y la eficiencia de una tecnología sanitaria aporta valor para ser incluida en el Sistema Nacional de Salud. Y el pagador tomará algo, pero eso llegará después. O sea, antes, en nuestros informes, vamos a incorporar a los pacientes y a los cuidadores, ahora veremos cómo, de qué manera, en qué etapas. No se evalúan modelos de negocio. Si quieres meter el real world evidence, pues tú podrías hacer modelos de negocio de pago por efectividad, no sé qué. Eso no se ve, eso no se toca aquí. No, se evalúa solo la tecnología sanitaria en el contexto de salud, Eso es. con todo lo añadido. El coste, la perspectiva de pacientes y tal, pero en el contexto de salud. Claro, pero yo creo que ahí la diferencia está en el modelo nuestro. En nuestro modelo es a fondo perdido, es decir, la sanidad no lo entendemos. No es nuestro objetivo. O sea, como agencias, Una cosa que pasa Es evidencia científica de esto funciona. nosotros nos encargamos de evaluar tecnologías sanitarias. Tecnologías sanitarias son muchas cosas. Porque, os lo ha comentado Monse, tecnologías sanitarias a lo mejor también es evaluar programas de promoción de la salud, sistemas de organización sanitaria, pero no está en el nivel que estás planteando. Bueno, si cualquier duda me interrumpís, no hay ningún problema, no lo he dicho, pero vamos, soy muy participativo por lo que he visto con Monse, o sea que me decís y debatimos lo que queráis, que seguro que es más interesante que lo que yo os cuente, por otra parte. La participación de los agentes de interés también tiene sus barreras, y algunas barreras que actualmente nos estamos encontrando con ellas. Hay falta de capacidad, formación y tiempo, esto ya lo hemos comentado, es una de nuestras principales obsesiones. La falta de capacidad y formación se refiere al hecho de que los pacientes, por ser pacientes, tienen un gran conocimiento del día a día de la enfermedad, pero no tienen por qué saber sobre revisión sistemática, sobre grade, sobre cómo se hace un estudio, de lo que implica hacer un estudio. A ellos les parece muy evidente que si a ellos les va bien un medicamento, eso ya es suficiente evidencia. Y esto, trasladarlo, cambiarlo, es complicado. Eso es un reto. Y luego hay una cuestión de tiempo. Estamos hablando precisamente, yo creo que os ha quedado también la idea clara, en los últimos años, que hay una obsesión por aumentar la agilidad, de que todo esto sea muy en tiempo real, tal. Y estos procesos llevan tiempo. O sea, el contactar con un paciente, el explicarle el estudio, que firme un consentimiento informado, que me cuente sus conflictos de interés, que vayamos, que nos entrevistemos, que me cuente sus preferencias. Esto lleva tiempo. Esto dilata a veces los procesos, ¿no? La falta de capacidad de información también tiene que ver con las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Esto exige unos perfiles muy concretos. Esto exige gente especializada y experta a lo mejor en investigación cualitativa. Nosotros somos muy expertos a lo mejor en investigación cuantitativa, pero la parte cualitativa nos cuesta un poquito más y esto a lo mejor obliga a tener otro tipo de perfiles. No solo hablo de la falta de capacidad de información desde el lado de los agentes de interés. Luego está el tema de los conflictos de interés y representatividad. Aquí no me voy a entretener porque luego vamos a ver casos concretos, ¿no? De los conflictos de interés, pero es un tema clave, es un hecho clave. Estamos buscando transparencia, está muy bien que se incorporen los agentes de interés, pero todo esto también incluye el declarar y gestionar correctamente los conflictos de interés que puedan tener. Y el tema de la representatividad, luego también hablaremos un poquito más detenidamente.
pero fundamentalmente tiene que ver con quién participa en los procesos, a quién representan las asociaciones de pacientes. ¿Representan a todos los pacientes? ¿Representan solo a pacientes expertos? Pacientes muy interesados por su enfermedad, que viven en núcleos urbanos grandes, que pueden estar conectados, que tienen acceso a internet, que tienen acceso al teléfono. ¿O representa a ese abuelito o abuelita que vive en un pueblo perdido por ahí la mano de Dios? ¿Qué tal? Entonces también esto supone un reto a nivel, una barrera, ¿no? A nivel de la incorporación de este tipo de agentes de interés. Y luego es verdad que nos cuesta todavía comunicarnos. Han pasado unos años, pero nos cuesta todavía comunicarnos. Esto tiene mucho que ver también con la falta de formación. Nos cuesta comunicarnos a veces en lo que es el proceso de comunicación como evaluadores de tecnologías sanitarias con la sociedad. Hemos hecho esfuerzos. Por ejemplo, nuestros informes de evaluación de tecnologías sanitarias incorporan ya siempre un resumen para la ciudadanía al inicio. Es decir, que si queréis entrar en la página de Redes, podéis acceder a todos los informes, son públicos y veis lo que hemos dicho. Y hay una parte inicial en la cual, sin tener ni idea de Grade, deberíais, toda persona ajena al mundo sanitario, podría coger y leerlo y entenderlo. Debería. Entonces, bueno, esto es una cosa que todavía nos cuesta un poquito, y es muy importante aquí la participación de los agentes de interés para que nos digan que lo estamos haciendo bien. En cuanto a facilitadores, de todo el proceso de participación de estos agentes de interés, pues bueno, pues es verdad que ahora mismo, como ya hemos destacado, hemos localizado bien algunos problemas en relación a la formación y se están dando pasos para intentar que haya una formación estructurada y un cierto apoyo institucional a través de las nuevas normativas que se están desarrollando en este área para intentar facilitar todo esto. Luego, también estas normativas nuevas han tenido bastante obsesión, tanto el nuevo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias a nivel de España, como lo que es a nivel europeo, el nuevo reglamento, por definir claramente los roles que tiene cada agente de interés, porque para que no haya ningún tipo, para que todo sea previsible, es otra de las cuestiones, ¿no? Que todo el mundo sepa hasta dónde puede llegar la participación, por ejemplo, de la industria en un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Y luego pues intentamos siempre que haya una involucración en el proceso desde las primeras etapas, luego lo vamos a ver en qué momento. Bueno, estas son las cuestiones fundamentales, los retos que nos planteamos ahora mismo. La representatividad de la que ya hemos hablado, quién realmente habla por los pacientes, quiénes son los que están en estas asociaciones de pacientes, a quién podemos acceder para hacer nuestros estudios. Pues esto es limitante en dos sentidos. Por un lado, la figura de lo que se llama paciente experto, que existe. Las asociaciones muchas veces tienen pacientes expertos, que son pacientes muy interesados, que se han formado incluso un poquito en metodología de la investigación, que saben un poquito lo que son los estudios, que saben un poquito de evaluación de tecnologías sanitarias, saben un poquito más allá de lo que es su formación de base, ¿no? Sobre estas cuestiones. Pero estos pacientes tienen un perfil muy concreto y muy específico. Para nosotros es muy fácil acceder a ellos, pero no está claro que representen más que a una parte muy reducida de lo que son los pacientes. Y muchas veces a lo mejor para nosotros nos queda la duda de si no sería más interesante acceder al paciente o al cuidador que no tiene ni idea y obtener una información realmente menos sesgada. El paciente experto muchas veces está preparado para darte las respuestas que tú estás buscando. Para nosotros nos facilita, porque obtenemos información, pero por otro lado, ¿hasta qué punto está sesgada esta información que obtenemos, ¿no? Luego, pues lo que ya hemos comentado durante las últimas diapositivas, ocurre que muchas veces pues, no hay una capacidad insuficiente tanto por parte nuestra como por parte de los pacientes y los clínicos, porque también los clínicos no tienen por qué ser expertos en evaluación de tecnología sanitaria, no tienen que ser expertos en metodología de investigación, de hecho mi experiencia es que no lo son. Entonces tiene que haber siempre una parte inicial de formación, digamos, para introducir en todo el ámbito de la metodología de investigación y lo que es la base de tecnologías sanitarias. Los conflictos de interés, pues bueno, pues los conflictos de interés que luego desarrollaremos, hay un riesgo claro con la financiación industrial de grupos de pacientes y de asesores clínicos. Los pacientes, las asociaciones de pacientes existen y tienen unos presupuestos y en teoría son unas asociaciones sin ánimo de lucro en muchos de esos casos y hacen un trabajo excepcional, no estoy criticando ni mucho menos, pero es posible hacer muchas de las cosas y actividades que hacen que son maravillosas porque hay mecenas detrás, industria privada detrás muchas veces. Industria farmacéutica, industria de tecnologías sanitarias. Esto es así, esto funciona así y no hay que cambiarlo ni nada, es que hay que ser consciente de eso y cuando invitemos a una asociación de pacientes a participar, tendrá que declarar sus conflictos de interés. Oye, pues miren, si el Congreso Nacional de mi asociación de pacientes nos ha llevado a Canarias y nos lo ha pagado un desarrollador de una tecnología sanitaria sobre lo que usted está haciendo un informe, pues lo tengo que declarar.
Y está bien saberlo. No significa que vaya a condicionar su opinión, pero yo necesito saberlo. Luego ya veremos lo que hacemos. Y esto funciona así. En el caso de los expertos clínicos no quiero deciros nada, pero es evidente, los ensayos clínicos, tanto, esto está financiado por la industria, las labores de asesoría que realizan y tal, que son labores necesarias, que no es... Pero nosotros necesitamos declararlas y ser capaces de gestionarlas en el contexto de la evaluación de tecnologías sanitarias. Luego hay una parte de carga de sostenibilidad que ya hemos comentado también. Tiempo, recursos, todo esto es complicado. Necesitamos perfiles específicos que muchas veces, en algunos casos, en casos de agencias pequeñitas, no disponemos de esos recursos, de esos perfiles concretos. Y luego tenemos una cuestión de tiempo, y es que hay que incorporar todo esto en el contexto de unos plazos de tiempo bastante exigentes y complicados. Y luego a nosotros nos gusta mucho evaluar. Nosotros somos evaluadores y nos gusta mucho evaluar. Y también nos evaluamos a nosotros mismos. Y todavía no tenemos del todo claro a día de hoy. Estamos en ello, estamos haciendo ya cositas a nivel de lo que es el contexto español, de cómo evaluar cuál es el impacto en las decisiones de la incorporación de los agentes de interés, pacientes, industria y asesores clínicos. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, realmente cómo modifica nuestros informes el hecho de que incluyamos o no a los agentes de interés. Y en los informes en los que lo estamos haciendo, cómo de bien lo estamos haciendo. Ya estamos intentando evaluar algunas herramientas que, sobre todo en la parte de medicamentos, tienen un poquito más de desarrollo, y aquí en España pues estamos empezando a ver para evaluar también la parte de dispositivos médicos. Nuevamente, otro pequeño descansito. Bibliografía para que le echéis una ojeada. Sobre todo, no quería poneros el reglamento europeo, lo podéis buscar. El reglamento europeo, si tenéis curiosidad, no lo leáis, no merece la pena, pero bueno, ya cada uno tiene tiempo libre, ya cada uno haga lo que quiera. Pero sí que es verdad que la última es una nota de prensa muy sencillita, y la leéis, es una nota de prensa que la podéis leer en 5 minutos, os da una perspectiva un poco de cómo ve la Unión Europea, en el contexto de ese nuevo reglamento europeo, la participación de los agentes de interés y el papel que les da. Entonces, bueno, pues yo creo que está interesante. Creo que tenéis acceso a las diapositivas, pues le podéis echar una ojeada. Muy bien, hemos estado hablando ahora unos minutos sobre el tema de los agentes de interés, barrera, facilitada, la parte histórica, barrera, todo eso está muy bien, pero ¿y dónde? ¿Dónde participan los agentes de interés realmente? O sea, en todo lo que es las etapas de la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿en qué puntos y qué puede hacer cada uno de los agentes de interés? Bueno, pues en la selección y priorización de temas, que es la primera etapa fundamental. Como podéis entender, hay un primer punto en el cual cada año nosotros de manera anual se elabora un plan anual de tecnologías que tenemos que evaluar, de informes que tenemos que hacer. Bueno, pues ahí pueden participar los agentes de interés. Fundamentalmente, los tres, tanto industria, expertos clínicos y pacientes y familiares, o pacientes y cuidadores, mejor dicho. Lo que pueden hacer es sugerir tecnologías, fundamentalmente. Sugerir tecnologías, sugerir temas, identificación de necesidades no cubiertas. Lo mismo, o sea, sugerir tecnologías que ellos consideran relevantes a ser evaluadas. Prácticamente cualquiera de nosotros puede plantear al Ministerio de Sanidad, a la Secretaría de Redes, puede plantear nuevas tecnologías que evaluar. Y bueno, desde luego, pues hombre, aunque lo podemos hacer todos, como podéis entender, la mayoría llegan a través de expertos clínicos que a sus consejerías les piden, oye, mira, en tal hospital hay un dispositivo médico. Esto no funciona como los medicamentos. Los medicamentos, todos tenemos muy claro que un medicamento, si no lo ha aprobado la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, no llega a un hospital, ¿no? Eso lo tenemos claro. Nadie puede tomar un medicamento que no es esto. Bueno, pero no. Sin embargo, los dispositivos médicos, en el hospital del Marqués de Valdecilla, por poner un ejemplo, pueden estar utilizando un dispositivo médico que no está disponible en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y que, por tanto, a lo mejor pues en Salamanca no lo pueden utilizar. El de Salamanca se entera en un congreso de que el de Valdecilla ha presentado un estudio súper chulo, tal, no sé qué, que cómo no tienen ellos acceso. Pues mire, es que el hospital no está obligado porque no forma parte de la cartera de servicios. Bueno, pues el experto clínico se queja y consigue que se incluya y se haga una evaluación para intentar incluirlo en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Nosotros trabajamos para la actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que hasta hace poco, o hasta hoy día incluso, es prácticamente un lienzo en blanco, no está tan definida como la parte de los medicamentos que tenemos claro, tenemos una guía de farmacoterapéutica, un VADEMEC, o lo que sea, que viene claramente lo que... ¿Esto incluye dispositivos diagnósticos? Sí, diagnósticos, pronósticos, terapéuticos, sí. Todo eso lo evaluamos nosotros, sí, y puede haber diferencias, ¿vale? Bueno, luego hay una segunda etapa de definición de la pregunta de evaluación, lo que llamamos nuestra pregunta PICO. ¿La pregunta PICO es esa? Sí. Bueno, la pregunta PICO, nuestra pregunta PICO.
Y ahí pues la industria podría proporcionar información de tipo técnico. Sobre su dispositivo o sobre un comparador. Imaginemos que una industria, el dispositivo que nosotros estamos evaluando a lo mejor no recibimos, pero uno de los comparadores, la industria que lo ha desarrollado, puede aportar datos técnicos también. Los clínicos pueden ayudar a formular exactamente y a establecer claramente cuál es la pregunta de investigación FETEN. Nosotros siempre intentamos, y este es un papel fundamental, que además nosotros tenemos muy interiorizado, y es el de que los clínicos aporten desde estas primeras fases, de la fase de la elaboración de la pregunta pico, para que realmente respondamos a los 4 elementos de la pregunta pico de la manera más eficaz posible y estemos respondiendo realmente a lo que interesa. Y luego la parte de los pacientes y de los cuidadores es muy interesante en este punto. Ellos sobre todo aportan en algo que a nosotros se nos escapa un poco, y son los outcomes de interés, la variable de resultado de interés, la O de la pregunta pico. Ahí es donde ellos realmente te están diciendo, pues mira, a lo mejor en esta enfermedad, pues lo que comentábamos antes, pues a mí que en la analítica me dé la hemoglobina glicosilada un poquito más alta, un poquito más baja, no, a mí lo que de verdad me importa es poder subir las escaleras. Pues a lo mejor hay que meter un cuestionario de calidad de vida. Y aquí ellos son muy importantes. Aquí sí que es verdad que estamos intentando empezar a incorporarlos y son realmente importantes. Incluso ya más allá, en el contexto de otro tipo de productos, no solo informes de evaluación de tecnologías sanitarias, guías u otros productos que también trabajamos, pues pueden ayudarnos a establecer ranking de prioridad en cuanto a las variables, ¿no? Cuáles son más importantes y cuáles menos en función de sus preferencias. Luego hay una parte de ya, lo que es la revisión sistemática, ¿no? La revisión y el análisis de la evidencia que nos encontremos. Ahí la industria puede aportar en determinados contextos datos que no se hayan llegado a publicar y que ellos tengan acceso. Podrían publicar, ¿no? Nos pueden ayudar a encontrar eso que llamamos literatura gris, que se sale de las estrategias de búsqueda normales. Bueno, podría llegar a hacer alguna aportación en ese sentido. Los clínicos van a participar como revisores clínicos, revisores externos. Normalmente, como ya os comentaba, el año pasado estaba trabajando en Alzheimer y este año estoy trabajando en bombas de infusión para inteligentes, que llevan un ordenador metido y para ver si son eficaces y seguras para incluirla, si dan menos errores de medicación que los dispositivos tradicionales, las bombas tradicionales que están colgadas de logotero, ¿no? Bueno, pues si el año pasado estaba trabajando en Alzheimer y este año estoy trabajando, Leonardo da Vinci no soy, necesito a alguien que me cuente un poco cómo funciona el dispositivo, que me enseñe, que me diga, que me cuente. Y aquí la labor de los asesores clínicos y la revisión de lo que estemos diciendo a nivel del contexto de la enfermedad, no estoy hablando de la parte de la revisión de la evidencia, que eso es cosa nuestra, pero a lo que es el contexto de la enfermedad, el alcance de la pregunta pico, etcétera, ahí son fundamentales. Yo a lo mejor, pensando dentro del tema, digo, claro, ¿cuál es la relación, a lo mejor, porque yo estoy un poco más entre lo que es la tecnología, pues la bomba de difusión, y luego, pues claro, hay distintos productos sanitarios, luego tienen que tener su evaluación de productos sanitarios, cada uno de ellos. ¿Cuál es la interrelación entre la evaluación que vosotros hacéis de la tecnología y la evaluación que tiene que tener cada producto que se comercializa? O sea, primero tiene que estar la evaluación de la tecnología, no es obligatoria. Cuando evalúas la tecnología, ¿evalúas un dispositivo en concreto o la tecnología en sí es difícil? A ver, porque hay dispositivos que funcionan de una forma y otros que funcionan de otra forma. A ver si he entendido bien la pregunta. Si no la he entendido, me dices si lo vuelvo a intentar. Normalmente, nosotros, por ejemplo, el caso de la bomba de infusión, te hablo de este caso en concreto. A mí me han pedido que evalúe bombas de infusión. Yo sé que la bomba de infusión hay una marca que es Siemens, que tiene un dispositivo, hay otra marca y varían ligeramente entre unos y otros. Pero a mí normalmente lo que te piden es la tecnología sanitaria. Hay casos concretos, y nos hemos dado situaciones en las cuales nos piden que evaluemos marcas concretas. Pero es raro, intentan evitarlo. De hecho, el Ministerio no quiere que evalúes marcas concretas. Si hay una tecnología que solo existe de una marca, la tienes que llamar lo más genérico posible, no puedes usar eso. Incluso nosotros hemos evaluado vacunas, que había dos, una de Merck y otra de Glaxo. Bueno, pues cuando hicimos el informe, la de Merck, la de Glaxo, no. RV1 y RV5, no puedes usar el término comercial o usarlo lo mínimamente imprescindible. O sea, que en ese aspecto lo que se evalúa es el concepto general, o sea, lo que es el genérico. Dentro de lo que sea posible. Vale. Bien. Tú dices bombas inteligentes. ¿Y qué haces? Vas al mercado, ya están, y coges una de cada marca de la que sabes que se puede considerar en la categoría de bomba inteligente. A ver, nosotros lo que asumimos... Creo que lo que el compañero preguntaba
es, o antes de que estén en el mercado tienen que pasar por vosotros para conseguir algún tipo de certificado. No, Eso es lo que evaluáis ya habitualmente. Está disponible. Claro, tiene que estar, porque si no, no podéis de lo que probar. hay. Si no, no hay evidencia. Sí, pero sobre esas tecnologías. hay una cosa que yo quiero que quede clara, y es que el mundo medicamento y el mundo dispositivos médicos, mundo medicamento y mundo no medicamento es diferente. Todos tenemos claro que para aprobar un medicamento hay que hacer 2 o 3 ensayos clínicos, un ensayo clínico fase 1, un ensayo clínico fase 2, si es 2A, 2B mejor, 3, y al final un dossier de autorización y tal. Aquí no hay un dossier de autorización. O sea, a mí no me presenta, no hay una parte regulatoria en la cual, entre otras cosas, porque nosotros tampoco damos la aprobación, ¿eh? Cuidado, las funciones de la Agencia del Medicamento, claro, las funciones de la Agencia del Medicamento y las de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias son diferentes, las de REDECH, son diferentes, no son exactamente las mismas. Pero eso sí que quiero que quede claro, eso sí que quiero que nos quede claro. La parte del medicamento está muy claro que tú no te vas a tomar un medicamento en España si no cuenta con la autorización de la agencia. Bueno, hay situaciones muy excepcionales, ¿no? Pero vamos a ir a la norma del 99% de los casos, que cuente con la aprobación. El caso de Ona, que está ahora de moda de transcripción de consulta, ¿eso también os llegaría a vosotros como tecnología, lo que es la transcripción de voz a codificación de historia clínica? ¿Podría llegaros? Podría llegar. Claro, Pero no todas las tecnologías. pero hay muchas diferencias entre lo que hay de... O sea, es que me parece muy difícil evaluarlo, porque es como... Podría llegarnos, pero no hay un resultado, o sea, como tal, sería muy difícil medir el resultado en salud. Por ejemplo, ¿Y qué porcentaje es medicamento frente a otras tecnologías? Es que son... nosotros medicamentos... Nosotros no medicamentos... A ver, medicamentos no... Mira, incluso las vacunas están fuera de nuestra área. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos son programas de... Sí, pero evaluamos lo que es el programa de vacunación. Evaluamos el programa de vacunación, no la vacuna. No la vacuna. Nosotros no vemos si la vacuna es segura o es el... Entonces, es que... Claro, este tipo de preguntas es que estamos entrando en una zona de esto. Y luego, el tema de la diferencia... A ver, la Agencia del Medicamento tiene unos recursos que probablemente nosotros no dispongamos, pero es que no es una cuestión de... Sí, claro. Son 2 ámbitos diferentes. Nosotros no trabajamos tanto con medicamentos, sino con dispositivos, sobre todo con temas software, con programas, con tal, no sé cuánto. Es verdad, claro, dices, vale, la evaluación está, al final, ¿qué es lo que te permite? Porque ya sabes que la otra, la de producto médico, la tiene. Si quieres comercializarlo, pues tienen que pasar por el aro para poder venderlo como producto médico. Pero de este tipo de evaluación es más de si la tecnología aporta, pero claro, es que el software me parece muy difícil cómo hacerlo en general una tecnología, porque claro, cada solución concreta suele ser muy distinta. Es muy complejo. El digital es muy complicado, porque hay millones diferentes para cosas diferentes, no hay protocolos estandarizados que digas se aplica de esta manera, de esta otra. Es difícil, pero nos estamos enfrentando a ellos, están creando marcos de evaluación. Sí, yo Tienes una priorización también de las cosas que más gastos sanitarios pueden ocasionar, ¿no? A la hora de evaluar, ¿o no? El sistema de priorización le corresponde a un equipo que es interregional y utilizan muchos... También entiendo que muchas veces el objetivo de evaluación, como he dicho antes, es la cartera, si entra en cartera, si no entra en función de la cartera. Entonces, claro, es decir, la transcripción de una consulta, bueno, ya sabrá el hospital, ¿va a entrar en cartera o no va a entrar en cartera? En todo caso sería una recomendación de, oye, pues esto... Eso en cartera no se entra. Claro, aparte no, a ti te da igual, o sea... Pero es que incluso la situación es más complicada, porque está la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, común, de toda España, pero es que luego hay carteras complementarias autonómicas, con lo cual la cosa se complica mucho más. Y con respecto al tema de las tecnologías digitales, yo creo que la tercera charla os va a aclarar muchísimo esto que estás comentando, que es súper interesante. Estamos desarrollando marcos metodológicos, porque es verdad que una de las cuestiones que os comentaba, y las cosas yo creo que más interesantes y bonitas de nuestro trabajo, es que realmente estamos adaptándonos a un mundo que cambia. Y lo que sí valía para evaluar un ecógrafo, y estaba muy claro que tú podías hacer un ensayo clínico, no estaba tan claro, pero más o menos teníamos las herramientas para hacer un ensayo clínico bien hecho, para probar un ecógrafo, a lo mejor con una solución digital... es más complicado, tenemos que buscar a ver cómo lo hacemos, ¿no? O cómo la evaluamos, la evidencia, y qué nos vale y qué no nos vale, que a lo mejor para un dispositivo médico lo tenemos súper claro. Es que no me recuerdo de las fechas que has dado. ¿Desde cuándo tenemos en España este tipo de agencias, has dicho? A ver, nosotros llevamos funcionando desde incluso antes del año 2000, pero lo que es la red de agencias es del 2012. O
sea, en 2000, claro, es que también la exponencialidad de la velocidad a la que avanza la tecnología está cambiando todo de una manera que es imposible. No, A nivel mucho humano, más yo lento, creo ¿no? que por eso es lo que has dicho también de introducir la IA. O sea, en algún momento o introduces también automatismos para poder hacer evaluación, o es imposible. O sea, a nivel humano, la tecnología va a unas velocidades que no son tiempos humanos. Claro, yo que también los informes que estaba viendo en la red esta recientemente era como, claro, todo como tratamiento, tal, que veo como muy fácil incorporarlo a la cartera, porque lo digo, haces una evaluación de una tecnología de IA o de un software, es como, vale, está bien, pero eso no veo cómo directamente va a afectar a una cartera, es decir... Es algo digital, o sea, que simplemente en Dicen que se han dispositivos, anda que no evaluado están saliendo cosas, dispositivos software, diferentes. se han evaluado, pero a modo genérico. Claro, No como este software concreto para esto, o sea, se evalúa como... sí, no, pero el reconocimiento automático de las radiografías, tal, es como... Sí, a ver, eso entra dentro de la IA. Eso va a llegar. Se evaluará, se evaluará. Eso va a llegar seguro. Sí, se evalúa y se incorpora. Eso va a llegar seguro. Lo que pasa es que vamos más despacio de lo que está avanzando la tecnología, como ya comentabais, y bueno, pues va llegando poquito a poco. Si hacemos en Reddit una búsqueda de los informes de los últimos años, o sea, no, los ordenamos cronológicamente y vemos lo que se estaba evaluando en el año 1999, creo que es el primer informe, 2000 95. o 95, el primer, si los ponemos en orden cronológico, y lo comparamos con lo que hemos empezado a evaluar, muy poco a poco es cierto, pero que está entrando ahora las evaluaciones y se están priorizando, vamos a encontrarnos con que está cambiando mucho el tema. Hay cosas ya genéticas relacionadas con el tema genómico, de diagnóstico, de utilización de cuestiones genómicas, biomarcadores, cuestiones que en el año 95 pues eran ningún informe. Entonces sí, es verdad que a lo mejor el cambio está siendo más lento, nos está pillando el toro en el sentido de que sí, pero... Sí, no, sí, yo sé que es muy complicado, pero No sé, digo... vosotros es toda la sociedad, es que nos pilla el toro de todo. Estamos aprendiendo así como podemos. De todas maneras, yo creo que la última charla va a responder a muchas de las preguntas. Yo no me voy a extender, yo ya no me extiendo más, no me voy a extender nada más. Yo creo que lo más interesante ha sido lo que hemos estado comentando ahora y nada, tenéis la presentación y la diapositiva más o menos, podéis echarle una ojeada y si queréis que comentemos cualquier cosa más concreta. Tenía como una agenda durante el año, ¿no? Para las evaluaciones. ¿Quién prioriza o cómo se priorizan esa...? Pues es una buena pregunta, esa es una muy buena pregunta, la verdad, y la respuesta no está tan clara. A ver, nosotros tenemos una herramienta que se llama PRITEC. Es una herramienta metodológica que se ha desarrollado en el seno de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria en España. PRITEC es una herramienta española, además. Entonces, lo que ocurre es que a lo mejor por su industria, expertos, el que sea, mandan un montón de temas que quieren que se evalúen un año y las agencias de evaluación de tecnología sanitaria de redes tenemos una capacidad limitada que está, o sea, que es numérica, o sea, es decir, 70 informes podemos hacer. Pues si llegan 95 hay que aplicar PRITEC y hay que establecer un ranking y ver hasta el 70, hacemos el corte. Y esas son las que priorizamos. Así es más o menos esa es la respuesta sencilla. Evidentemente luego hay otra serie de factores correctores que nosotros no van más allá de la cuestión metodológica, que seguro que se tienen en cuenta, pero estrictamente lo que se tiene en cuenta es la herramienta metodológica PRITEC para priorizar temas a evaluar. Pues nada, no me entretengo más, tenéis la presentación, yo creo que ha sido un debate muy interesante y muy productivo y nada, pues cualquier cosa vamos viendo, ¿vale?